Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que son las progresiones geométricas. Y para entender un poquito las progresiones geométricas, vamos primero a hacer un chequeo de lo que eran las progresiones aritméticas, ¿no? Nosotros sabíamos que las progresiones aritméticas estaban definidas básicamente porque entre dos términos consecutivos eh, había una suma o una resta, ¿no? Que nosotros podíamos, digamos, utilizar para obtener el siguiente. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos más 3 y por acá también más 3 y por acá también más 3 para obtener el siguiente término, ¿no? A esta parte de arriba nosotros la denominamos con la letra D, que es la diferencia común. ¿De acuerdo? A diferencia de las progresiones aritméticas, las progresiones geométricas yo no las vamos a obtener sumando o restando una cantidad de manera fija, sino más bien multiplicando una cantidad fija. En este caso, está de más indicarte que la cantidad fija es 2, ¿no? 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12, 2 por 2 es 24. ¿De acuerdo? Ahora, no vayas a pensar que siempre se trata de aumentar, ¿correcto? Porque también podríamos nosotros con una proyección geométrica disminuir. Claro, estaríamos en este caso multiplicando, pero por un factor fraccionario, que sería un medio, ¿no? Un medio, vamos a expresar también por acá, estamos multiplicando por un medio y también acá estaríamos multiplicando por un medio. Ojo, no estarías en un error si es que tú dices, vamos a obtener el siguiente término dividiendo entre 2. Por supuesto, no es para nada erróneo. Lo que sucede es que nosotros trabajamos siempre considerando el hecho que estamos multiplicando por un término, ¿de acuerdo? Y todas las fórmulas se van a desarrollar en base a ese criterio, ¿de acuerdo? Tal es así que la fórmula general, ¿no? La fórmula de formación de un término enésimo en una progresión geométrica se obtiene de la siguiente manera. El U sub n, el término de posición enésima, es igual al primer término multiplicado por r elevado a la n menos 1, donde r justamente es el valor de este factor, ¿sí? Que es lo que se le llama el ratio, ¿de acuerdo? En nuestro primer caso, el ratio es 2. En nuestro segundo caso, lo que sería el ratio será un medio. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros podemos ya calcular lo que sería el término de la posición 10, el término de la posición 20, el término de la posición 1000 para cualquier progresión geométrica que se nos presente. Veamos a continuación un pequeño ejemplo. Listo, chicos. A ver, continuando con nuestro desarrollo, ¿no? Tenemos un pequeño ejemplo nosotros y nos piden hallar la razón o lo que nosotros antes habíamos denominado ratio de la progresión geométrica. Está bastante claro que nosotros podemos encontrar la razón utilizando el concepto. Es decir, si a 10 nosotros lo multiplicamos por r, deberíamos encontrar como valor a 5. Esto se puede expresar de la siguiente manera. Sería 10 por r es igual a 5 o en su defecto r sería igual a 5 sobre 10 y esto equivale a un medio. ¿Ok? Hay otra manera también bastante sencilla de calcular el ratio o la razón y simplemente considerando dos términos consecutivos y la división entre ellos. En otras palabras, por ejemplo, yo podría decir que el ratio es 2.5 dividido entre el término anterior a 2.5, que en nuestro caso sería 5. 2.5 entre 5 también nos da como resultado un medio. Y esto es lógico porque acuérdate que la razón o el ratio tiene que mantenerse constante. Listo. Con eso hemos acabado la primera parte del ejemplo. Veamos la segunda parte. Nos dicen o nos piden hallar el término 10 de la progresión geométrica. Bueno, para eso nosotros emplearemos la fórmula, ¿no? Lo que sería el u sub 10 es igual al u sub 1 por r elevado a la 10 menos 1. Entonces, identifiquemos. U sub 1 hace alusión a lo que sería el primer término de la progresión geométrica, que en nuestro caso sería 10. Ahí está. El valor de R, que es nuestro ratio o nuestra razón, es un medio, ¿sí? Y esto elevado a la 10 menos 1, que nos da como resultado 9, ¿no? Operando tendríamos nosotros
la siguiente fracción. Esto sería 10 sobre 512. Lo podemos dejar simplemente ahí con el ánimo de ser lo más prácticos posible. Listo. Ahora, ojo, la fórmula de formación no solamente nos sirve para identificar un término en una posición dada. Por el contrario, puede que nos mencionen un término, nos den el valor del término y nos estén solicitando la posición en la que se encuentra ese término. Eso lo vamos a ver en el ejemplo a continuación. Listo, chicos. A ver, tenemos un caso inverso, vamos a decirlo, porque normalmente nosotros teníamos los datos y nos pedían, ayer el término que se encuentra en la posición 10, ayer el término que se encuentra en la posición 34, ¿sí? En este caso ya nos están dando el valor del término y lo que queremos nosotros saber es su posición, ¿de acuerdo? Vamos a recurrir exactamente a la misma fórmula. Acuérdate que de manera general esto está expresado así, ¿no? U sub n es igual a U sub 1 multiplicado por R a la n-1. Listo. Nosotros ya conocemos el valor del término enésimo. En este caso sería 1024, ¿sí? Sería 1024 sobre 3, ¿sí? Que es igual a U sub 1, donde U sub 1 corresponde al primer valor de la progresión geométrica, que es 1/3, ¿sí? Y esto tenemos que multiplicarlo por la razón, ¿sí? Por la razón o el ratio. Fácilmente nosotros podemos identificar que la razón, ¿sí? Sería la división entre dos términos consecutivos. Por ejemplo, yo quiero elegir a estos dos, ¿no? Entonces sería 8/3 dividido entre 4/3. ¿Sí? Simplificando y dividiendo nos da como resultado 2. Quiere decir que nuestro ratio es 2. Ahí está. 2 multiplicado o elevado, perdón, a la n-1. Listo. Y nosotros tenemos que resolver la ecuación que quedará de la siguiente manera. 1024 entre 3 dividido entre 1/3. Esto será igual a 2 elevado a la n-1. Tú puedes utilizar todas tus herramientas del álgebra para llegar al resultado posible, ¿sí? Esto básicamente son leyes de exponentes, y cuando efectúes tus operaciones llegarás a la conclusión que n es igual a 11. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? ¿Qué quiere decir este n igual a 11? Lo que quiere decir es que el término 1024 sobre 3 corresponde a la posición 11 de nuestra progresión geométrica. Claro, el primer término es 1/3, el segundo término es 2/3, el tercer término es 4/3 y el término 1024 sobre 3 corresponde a la posición 11. Listo. Chicos, eso no es todo lo que ocurre con una progresión geométrica, porque también tenemos como característica hallar la sumatoria de términos de una progresión geométrica. Y eso lo vamos a ver a continuación. Listo, chicos. A ver, vamos nosotros a hallar la suma, de los 10 primeros términos de una progresión geométrica, ¿sí? La suma de los 10 primeros términos. Bueno, a ver, la suma de los términos de una progresión geométrica de manera general viene dada por la siguiente regla. S sub n es igual a U sub 1 multiplicado por R elevado a la n menos 1 y todo esto entre R menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que identificar qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Si nos piden los 10 primeros términos de la progresión geométrica, significa que yo estoy rápidamente indicándote que esto corresponde a la suma de 10. Ahí está, n toma el valor de 10. El término U1, ¿no? El primer término de la progresión, nosotros ya lo identificamos y es 2. ¿De acuerdo? Continuamos con nuestro desarrollo. El valor de R, R nosotros lo podemos calcular, como yo te había indicado, mediante la división de dos términos consecutivos. Lo más sencillo en este caso sería colocar a 1 sobre 2 y listo, el valor del ratio o de la razón ya está calculado y por tanto sería 1/2. Ahí está, 1/2 elevado a la 10 menos 1
sobre 1/2 menos 1. Listo. Listo, muchachos. Operando este resultado, nosotros obtendremos el valor de 1023 sobre 256. Esto es aproximadamente 4 unidades. Aproximadamente. Listo, chicos. Ahora, no es todo lo que concierne a lo que son las progresiones geométricas, porque también existe el concepto de lo que es la suma límite o la suma infinita. Pero si ustedes desean que nosotros desarrollemos ese capítulo, ¿no? Ese subcapítulo en realidad, les agradeceríamos muchísimo que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, déjenos algún comentario en el canal solicitando justamente el desarrollo de lo que les acabo de indicar. Sin más ni más, quedo de ustedes, me despido, estoy siempre a su disposición, ya lo saben, cualquier duda, consulta, por pequeña que sean, siempre pueden escribirnos para poder ayudarlos. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, bye bye.